Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Seguimos con esta análisis de Puebla, retos a futuro, un poco analizando cuáles son los retos que el nuevo gobierno de Puebla, los nuevos gobiernos municipales tienen respecto a las diferentes problemáticas del Estado. Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad que pocas veces se trata por parte de la agenda pública y que tiene que ver con los municipios, que tiene que ver con la vida municipal, con esa entidad de gobierno que está muy cerca de los ciudadanos. Y nos vamos a ir no a analizar el tema de las grandes metrópolis, sino de las ciudades intermedias o incluso de las pequeñas ciudades que se ubican en el interior del estado. Y para ello hemos invitado a dos especialistas. Está con nosotros la doctora Rosalinda Merino. Ella es coordinadora de la licenciatura en Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Rosalinda, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y la doctora Margarita Lumbreras, ella es coordinadora de la Maestría en Gobierno y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, también de la UAP. Margarita, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Sí? Gracias. Pues el tema está ahí. Siempre hablamos de la gran metrópoli de Puebla y su zona conurbada, de todos los retos que tiene este proceso tan intenso de metropolización que Puebla ha tenido desde los años 90, pero poco hablamos del interior del estado, de la Sierra Norte, de la Sierra Negra, del Valle de Ciudad Cerdán, que tienen toda una problemática y que desgraciadamente poco es atendida o poco se hace para tratar de ir reduciendo los márgenes de desigualdad y de esta gran diferencia que hay entre las grandes metrópolis y las zonas suburbanas. Haríamos un primer análisis así general. ¿Cómo se encuentra el estado de Puebla a nivel de sus diferentes regiones? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se enfrentan, dado que tenemos una orografía incluso muy compleja que a veces margina a ciertas zonas? Un primer acercamiento sobre esta problemática. Bueno, yo creo que debíamos empezar porque el municipio nosotros lo vemos como si fueran todos iguales, ¿no? Y en realidad los municipios todos son diferentes. Tenemos en Puebla 217 municipios y tenemos 7 regiones, ¿no? A lo mejor coinciden en cuestiones geográficas y por eso los dividimos, ¿no? De hecho, tienen una regionalización de ese tipo. Pero en realidad internamente, bueno, el municipio está integrado por gobierno, territorio, población y todos son diferentes, ¿no? O sea, no podemos considerarlos y al mismo tiempo planificarlos de la misma manera, ¿no? Como si la ciudad de Puebla fuese tratada igual como Huauchinango, por ejemplo, o vámonos más para allá, de los Ochitlán, ¿no? Entonces, ¿tenemos que tratarlos igual? No lo creo. O sea, desde ahí yo creo que deberíamos de iniciar con que no podemos tratar igual a desiguales, ¿no? O sea, somos, hasta entre la misma ciudad tenemos juntas auxiliares que no convergen en mismas situaciones, ¿no? O sea. Claro. Margarita. Bueno, creo que en el caso de los municipios en general en México estamos hablando de más de 2.500 municipios y en el caso de Puebla tener 217 municipios nos obliga como academia ver solamente no solamente restringirnos a lo que son las grandes metrópolis, sino alrededor de ellos, como lo comenta Rosalinda, en el sentido de que tenemos que tener algo muy claro. Estamos viviendo a nivel nacional niveles de pobreza muy altos y en el caso de Puebla, con datos de Coneval desde el 2010 a la fecha, estamos hablando de que el 61.2% de los municipios en Puebla están en pobreza extrema. Eso nos da un elemento fundamental de cómo están divididos en las 7 regiones y que se ha basado el crecimiento económico, no el desarrollo de los municipios en Puebla, basado solamente en la región de Angelópolis. Se ha concentrado la riqueza y las grandes desigualdades que se ven en las siguientes regiones nos da un panorama muy adverso a los municipios y creo que es un reto muy importante
de este nuevo periodo en la coyuntura política que vive el Estado, en donde no ha sido suficiente. En el caso de Puebla, que vivió 4 años, 8 meses, aún todavía no termina el periodo, de los municipios, y en el cual nos tiene que demostrar de que si efectivamente fue suficiente poder lograr un poco más de bienestar en los municipios, y los datos son adversos, porque tenemos en el Estado, Puebla ocupa el 4º lugar en pobreza, el 5º lugar en pobreza extrema, el 1er lugar en muerte de materno-infantil, con índices de inseguridad muy altos, y eso de alguna manera es un reto y el papel real que están viviendo los municipios. Aunado a esto, hay una nueva agenda pareciera de caracterizarlos, como bien lo dicen, de este análisis diferenciado que tenemos que analizar, porque hay municipios urbanos, municipios rurales, municipios mixtos que ahora le quieren introducir esta nueva tipología del municipio, y por tanto tenemos que analizarlo desde un punto de vista mucho más diferenciado. Claro. Digamos así, en números gruesos, realmente la zona metropolitana de Puebla estaríamos hablando de unos 17 municipios, 16 municipios. O sea, estamos hablando que el interior del estado lo componen 200 municipios, 200. Alrededor de 2 millones de personas, un poquito más, ¿no? Y sobre todo, ¿cuántos de estos están en pobreza o en pobreza extrema, ¿no? Que desgraciadamente cuando se hacen los grandes planteamientos de los planes de desarrollo o las agendas de gobierno, pues no se les da la prioridad, ¿no?, que debería dárseles. Y bueno, y Puebla ha tenido que enfrentar esta problemática de los municipios de extrema pobreza, no actualmente, sino ya históricamente, ¿no? Es decir, o sea, traemos rezagos que no han sido atendidos a lo largo del tiempo y que ahora pues se manifiestan abiertamente, y que además pues nos han generado grandes problemas, ¿no? Está el tema de la migración, el tema de la marginalidad, el tema de la falta de oportunidades, ¿no?, de abandono del campo. Entonces, bueno, estamos ahí ante un área que hay que atender, pero ya, ¿no? ¿Cómo cuántos municipios de Puebla estarían un poco en una situación de pobreza extrema, ¿no? Así, en números gruesos más o menos. Yo creo que la mayoría. O sea, nosotros tenemos considerado que Puebla está por arriba, digamos, más bien por abajo de la media, ¿no? O sea, realmente la pobreza no se ha acabado. Digamos que el pretexto era que no hay recursos, ¿no? Porque claro, algo que yo creo que es muy importante, el municipio, desde que hubo la consideración de la descentralización, pues que se vuelve autónomo, él puede manejar sus recursos, pero ¿qué ocurre? La mayoría de los recursos nos llegan etiquetados, ¿no? Entonces lo tienes que ocupar en esto, en esto, en esto o en esto. Ingresos propios, ¿cuántos municipios generan ingresos propios? Uh-huh. Y entonces ¿a qué recurrimos? A deuda, ¿no? O sea, es así como que la tercera vía que podemos ir como alternativa. Entonces recurrimos a deuda, pero entonces muchos municipios vienen endeudados, y ¿qué es lo que hacen? La mayoría de lo que se trata de cubrir es infraestructura. Pero si vemos el índice de marginación, por ejemplo, tenemos un alto índice de marginación, y sobre todo es por rezago en servicios públicos. Y entonces, ¿a qué se ha ido ese recurso en infraestructura, ¿no? O sea, si seguimos teniendo problemas de que no todas las calles están pavimentadas, que a lo mejor tenemos rezago en agua, alcantarillado, ¿no? Servicios básicos, claro, y que son cubiertos y que se establecen en el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Como parte de lo que debe de administrar el municipio. Claro. Y otros servicios, ¿no?, básicos. Uh-huh. Claro, con la pregunta que hacías también, doctor, de que cuántos municipios, estamos hablando de que 62.1% que tiene Puebla representa a nivel nacional que Puebla concentra un mayor número de municipios con gran rezago. En el caso concreto de los 217, son 25 municipios que viven una gran pobreza extrema, okay, o sea, una gran pobreza extrema. Uh-huh. Los demás están en pobreza, okay, sin que cumplan, porque pobreza extrema es valor que da el Coneval, de que significa de que a los pobres multidimensionales, como bien lo comenta Ceneval, son estos los pobres multidimensionales extremos, son aquellas personas cuyo ingreso no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Uh-huh. Entonces, en el caso de Puebla, estamos hablando de los de más de casi 6 millones de habitantes. Estamos hablando de que casi la mitad, un poco más de la mitad, están con carencias de sus necesidades básicas.
Esto pone no solamente a hablar de los grandes retos del artículo 115 de abastecer de servicios públicos, sino a la nueva agenda que le tienen que incorporar los nuevos municipios. Ver por el desarrollo, entendiendo el desarrollo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y no podemos hablar de otros temas que también son prioritarios dentro de una agenda mucho más ampliada, en donde Puebla, siendo una de las grandes metrópolis, tiene la mayoría de sus municipios en pobreza extrema, ¿no? Claro. Estamos hablando, pareciera que en el estado de Puebla se habla de Puebla o de los municipios, exclusivamente el municipio de Puebla, sin reconocer que además hay más de 6.400 localidades en pobreza y que tiene juntas auxiliares que componen cada uno de los municipios y que tienen un peso político importante. Entonces, en ese sentido, creo que sí, el reto es el papel que deben de jugar los municipios es mucho más amplio, porque tienen que atender estas necesidades básicas sin considerar los otros temas de agenda, que son muchos más amplios. Exacto, sí, pero digamos en términos cuantitativos y cualitativos, la agenda de gobierno debería sustentarse en gran medida en este desarrollo regional, en este impulso o esta búsqueda de reducir las desigualdades entre la gran zona metropolitana y las regiones del interior del estado. Vamos a hacer nuestro primer corte, estamos en contexto. Seguimos en el programa En Contexto, estamos hablando sobre los municipios del estado de Puebla. Platicábamos, Rosalinda, un poco sobre tu experiencia de investigación en las diferentes zonas del estado y me decías algo que me parece fundamental, es decir, la esperanza de vida que se genera muchas veces en estas comunidades, de que no hay más de lo que existe en este momento. Y eso también es un aspecto importante, ¿no? Porque además de que no hay condiciones materiales, parecería que tampoco hay condiciones de esperanza de vida a futuro, más que lo que tengo, ¿no? Platícanos un poco sobre esa experiencia. Sí, bueno, yo he realizado investigación en lo que es en la Sierra Norte, en municipios predominantemente indígenas, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿por qué empecé? Porque me causaba curiosidad que el desarrollo humano era considerado igual, homogéneo, sea la zona que sea del estado de Puebla. Y cuando yo llego allá, digo, no, o sea, la población indígena es diferente, ¿no? O sea, tiene otras cualidades, tiene otras características. Y realizamos estudios, pues, con diferentes tipos de grupos sociales, ¿no? Con niños, con adultos, con profesores, con madres, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el caso de los niños, que tiene que ver con esto, los niños pues tienen como que un contexto, digamos, limitado en el sentido no negativo, sino en el contexto de que no conocen que hay algo más, ¿no? Para ellos, digamos, su futuro es trabajar en el campo nada más o trabajar de albañil quizá, que no tiene nada de malo, pero no conocen que hay más estudios que pueden hacer algo más, ¿no? O sea, entonces, en un niño, por ejemplo, en un dibujo que encontramos, un niño dibujó un robot y se nos hizo muy curioso porque era el único, ¿no? O sea, todos los demás dibujaban verde, todo hacía, pero dijimos, sí, que, oye, ¿por qué, no? O sea, se acerca uno, con los psicólogos preguntar por qué, y nos dice, pues, porque mi tío trabaja en Puebla, hace máquinas, entonces me dijo que hay robots y que con eso se hacen coches, que no sé qué, ¿no? Entonces, uno de muchos, ¿no? O sea, entonces uno se da cuenta cómo ese niño, o sea, si no uno cambia esa visión, y no es porque todos tengan que ser ingenieros, ¿no? Pero claro, hay algo más, o sea, ¿te gusta? ¿Qué te gusta, no? O ¿para qué tienes facilidades? Porque además algo que también resalta en esa parte de los indicadores es ese rezago educativo, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a los niños que hay algo más? No nada más es aprender a leer y escribir, ¿no? O sea, sino también hay otras habilidades, ¿no? O sea, ¿tú para qué eres bueno? ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta la música?
te gustan muchas cosas que a lo mejor puedes tener alternativas, ¿no? O sea, y que lo disfrutes sobre todo, ¿no? Porque nos enseñan a que la escuela, pues, es obligatoria, ¿no? O sea, y muchos niños van porque tienen que ir, ¿no? Pero ese gusto a veces por la educación no se fomenta en la escuela, no se fomenta en la casa, y uno lo vio en estas zonas y dice uno, faltan alternativas, ¿no? O sea, presentarles que hay más opciones. Así y es. que lo que hacen está muy bonito, pero todavía pueden hacer mucho más, ¿no? Exacto, ese es el aspecto de las oportunidades y de la, y de la equidad, ¿no? En términos de oportunidades para aquellos habitantes que están muy cerca, que a lo mejor hay una diferencia de kilómetros nada más entre la gran zona urbana y la zona semiurbana o del interior del estado, donde no hay oportunidades para el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que los datos que nos da Margarita son contundentes, ¿no? Platicábamos también, Margarita, un poco, hay muchos programas sociales que se implementan para el desarrollo de los municipios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Han tenido o no el impacto? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Qué pasa con estos programas? ¿Por qué no se reducen los índices de desigualdad y de pobreza? Creo que sí quiero regresar un poquito a las cifras que son realmente pues desastrosas, creo que en ese término ya para englobar, porque si me regreso un poco a lo que comentábamos de en dónde se concentran más las desigualdades, y vemos que en las zonas serranas, y quiero comentar este caso que comenta Rosalinda, en el sentido de que casi el 43% de la población en las zonas serranas son de pobreza y alta marginación. O sea, no solamente tienen un problema grave de cuánto pueden ellos tener como calidad de vida, y en otra parte las oportunidades que se puedan vivir, y con esto para hablar un poco de los programas en general. Y otro punto más, que es el 64% de los municipios en Puebla hay población indígena. Esto nos da efectivamente de que el desarrollo tiene que ser diferenciado, y los programas que atiende el gobierno pues son focalizados. Estos programas de bienestar social o programas sociales, que casi todos están hechos por la Sedesol y en otras instancias que para combatir la pobreza o disminuir un poco las desigualdades, los municipios solamente los han tenido como focalizados algunos sectores de la población, sin el grueso total de la población. Y yo creo que los programas, más que aumentar la calidad de vida, han disminuido la calidad de vida, porque los datos no nos engañan. Desde el 2010, con los datos de Coneval, estamos hablando de que la pobreza extrema en Puebla no bajó, aumentó. Los índices de desarrollo humano son indicadores que nos dan de cuánto los gobiernos están atendiendo esta problemática social. Por lo tanto, los programas realmente no se han definido buenas políticas públicas para que podamos hablar de que los programas de atención a adultos mayores, de programas de atención a grupos vulnerables, de mujeres con equidad de género, o sea, han sido programas que vienen a nivel federal porque las capacidades que tienen los gobiernos locales son limitadas, desde el punto de vista de presupuesto y desde el punto de vista, le podemos llamar, de capacidades residuales. En este sentido de capacidades residuales, porque lo que no atiende la federación, el Estado, pues va a converger a que lo tienen que atender los gobiernos locales. Pero si desde arriba no está dirigida una política deliberada para el desarrollo de todas las zonas, considerando municipios rurales, municipios urbanos, metropolitanos, pareciera que el desarrollo va enfocado a las zonas metropolitanas, en el caso de Puebla. Viene parejo para todos. Viene parejo para todos, no hay una diferenciación, y en el caso de Puebla, por ejemplo, el CONACYT analiza de que hay una nueva agenda que lo tuvo el gobierno anterior, en donde dice, hay la agenda de gobierno en donde va a atender, sí, combate a la pobreza, y el otro es un problema, él le llama de la agenda de innovación. Y para él la agenda de innovación es solamente atender la industria, la agroindustria y la automotriz. Claro. Y este es el desarrollo, pero no he entendido el desarrollo, yo creo que es el crecimiento. Y el otro dice, CONACYT dice, es que tiene que haber una agenda de la juventud, y la juventud dice son programas de atención a la educación, de acceso a la cultura, que de hecho son temas
que están dentro de los derechos sociales que todos tenemos que tener, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, tal. Por lo tanto, los programas no han resuelto, en el caso poblano, no han resuelto las grandes diferencias y las desigualdades que existen en las regiones. Los programas que atienden los gobiernos a partir del ramo 33, que vienen etiquetados los recursos, no les permite tener capacidad de ver qué otras opciones pudieran atender de la agenda. O sea, ¿qué tanto un gobierno local, un gobierno subnacional, puede incidir en los programas que vienen pues prácticamente etiquetados para tanto para un ciudadano de una zona metropolitana como de una zona semirural, o para uno de la costa que del norte? O sea, porque a nivel federal se ve esto en una situación macro general, ¿no? ¿Qué tanto un gobierno local tiene la capacidad de incidir en estos, digamos, en darle esta multidimensionalidad o esta diferenciación? Yo creo que es muy limitada, ¿no? Porque para empezar, en estas zonas que estamos ahorita comentando, por ejemplo, pues tenemos también en cuestión de organización de gobierno, pues falta capacitación, ¿no? O sea, que tengan administraciones que realmente planifiquen, que desde que entran hagan un diagnóstico de cómo está el municipio al que están llegando, que vean las particularidades, ¿no? O sea, y diagnóstico no solamente social y económico, sino a veces también de organización, ¿no? O sea, de tradiciones, de usos y costumbres que muchas veces fortalecen al municipio y nos enfocamos nada más a lo administrativo, ¿no? O sea, dejamos a un lado la identidad que tiene, la cultura, que puede ser una fortaleza para poder desarrollar muchas cosas de esos recursos que vienen etiquetados, ¿no? O sea, como las faenas, que digo, en la ciudad jamás las hemos visto, creo ya, pero en esas zonas todavía se utilizan, ¿no? Y funcionan. O sea, así como se organizan para hacer festividades, también se pueden organizar para pavimentar una calle, para otro tipo de situaciones, la educación, ¿no? O sea, para a lo mejor organizarse entre las madres y los niños, para realizar actividades extraescolares, ¿no? O sea, que a lo mejor sí se pueden desarrollar, pero el municipio sí tiene la capacidad, pero no ha tenido, digamos, alguien que le diga, puedes hacerlo, ¿no? O sea, sino así es, así hazlo y no puedes hacer más. Lo que decía Margarita, por ejemplo, el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo decíamos que pues era muy limitado porque tenían 3 años. ¿Y qué pasó en estos 4 años? No, o sea, de todos modos no alcanza, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué pasa? No es cuestión de tiempo tampoco. A lo mejor no es cuestión de recursos, sino a lo mejor es otra situación administrativa, de organización, de capacitación, ¿no? De profesionalización, Claro. incluso de la administración Exactamente, pública sí. municipal, ¿no? Que en un momento dado sepa también aprovechar este tipo de programas federales que generalmente pues traen recursos a la comunidad, ¿no? Y que existen recursos además, por ejemplo, de fundaciones, de organizaciones internacionales y que no saben cómo bajar ese recurso, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay, pero no saben, no tienen no hay quien les esté orientando hacia esa situación. Claro. Y las ONG se van mucho a lo urbano también, ¿no? Es decir, trabajan poco con las comunidades no urbanas, ¿no? Vamos a hacer nuestro segundo corte. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando sobre los municipios en el estado de Puebla. Y bueno, nuestras especialistas nos señalan que hay programas federales que tienen que ver directamente con el desarrollo municipal, pero ¿qué tanto el gobierno del estado particularmente también tiene, digamos, una Secretaría de Desarrollo Social, también hay legislación a este respecto? ¿Qué tanto, comparado con lo federal, hace el Estado también para esta diferenciación a la que ustedes hacen referencia? Quiero mencionar que en el gobierno anterior, y pues el que es reciente, en el caso de
el gobierno de Moreno Valle incluyó dentro de su plan estatal de desarrollo 3 vertientes importantes de agenda de gobierno que consideraba que era en el municipio donde se pudieran desarrollar. Esta que mencionaba, la agenda de innovación con la agroindustria y todo el sector automotriz, y telecomunicaciones, redes de información y tal. Pero y quiero enfocarme un poco en esta parte en donde no se puede hablar de redes de información cuando están las zonas, en el caso de Puebla, la zona serrana, la zona de la sierra, de la zona norte, en donde los municipios son mayoritariamente rurales. En ese sentido, creo que nuevamente estas formas de entender el desarrollo del Estado se concentra en la gran zona conurbada, ¿no? La zona más metropolitana, en el caso que además abarca municipios de Tlaxcala. Y cuando habla de una agenda de gobierno, dice él, de juventud, en donde casi más de 1,5 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años está más ubicado en la zona de Angelópolis. Y dice, bueno, es que tenemos que implementar proyectos hacia los jóvenes, de que sea el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, al empleo y al emprendimiento, ¿no? Son características muy determinantes. Y después habla de una agenda de infraestructura y entorno urbano. Y cuando habla de infraestructura y entorno urbano, habla de alumbrado público, banquetas, guarniciones, drenaje pluvial. Pero esto, nuevamente, nos vamos al artículo 115 de lo que le compete al gobierno local. No es nuevo estos nuevos temas. Tendría que haber una forma de desarrollo en donde, entendiendo las características de cada una de las regiones, ver si la región de la zona norte se pueda desarrollar más en el sector agrícola. Tendría que haber una política deliberada de Estado en donde se le determinara que sería una zona agrícola, en donde apoyo a los agricultores, apoyo a una serie de condiciones de productos, porque Puebla es uno de los estados que importa hortalizas y eso tendría que ser recuperado para fortalecer el desarrollo de los municipios de la zona y de la sierra. Y en el otro sentido es de que también, como viene etiquetado, con programas muy específicos, el Estado baja los programas específicos a municipios quienes sí puedan tener una cartera de proyectos, porque ahora con la nueva legislación de los municipios hablamos de que tienen un programa, antes eran programas operativos anuales, ahora son programas a base de resultados. Es decir, dentro de la programación en el Plan Municipal de Desarrollo, qué programas están atendiéndose, pero que ya tengan determinados qué áreas, en cuánto cuesta, qué presupuesto se va a destinar para ellos, y entonces así es como le va administrando su recurso. Pero si el gobierno local no tiene una cartera de proyectos, es más difícil que se atiendan necesidades básicas. Por tanto, desafortunadamente, ante la poca capacidad, tanto administrativa como legislativa, no pueden tener la capacidad de libertad los municipios de atender necesidades básicas. Esta agenda, que es tradicional, y yo regreso nuevamente a esta agenda de infraestructura y entorno urbano, está dentro de la agenda tradicional del artículo 115, de lo que le compete al gobierno. Ahora, una agenda mucho más ampliada para los gobiernos locales tendríamos que incluir ahora los objetivos de la Agenda 2030, de los objetivos del desarrollo sostenible, pero que también están considerados temas de hace muchos años. El combate a la pobreza, el acceso a la salud, la desigualdad, y ya hay más de 169 indicadores dentro de la agenda de los ODS, de los 17 objetivos principales, hay 169 indicadores. De esos 169, 59 dice que le pertenecen al gobierno local. Yo diría lo contrario, le pertenecen más, porque es ahí donde nosotros, los habitantes, vivimos. Exacto, esa donde yo iba a ir. Es decir, el gobierno subnacional adquiere en esta Agenda 2030 una dimensión muchísimo mayor, porque es el que tiene el contacto más directo con el ciudadano. Realmente el gobierno federal, puede plantear una gran política nacional de desarrollo regional, de desarrollo de ataque a ciertas necesidades, pero son los gobiernos locales, son los gobiernos de los estados, de las entidades federativas y de los municipios los que realmente tienen que hacer esta operación, ¿no? de particularización a partir de las necesidades y, como bien dices, un poco de las vocaciones, ¿no?
Yo recuerdo en tiempos pasados esta idea de vamos a desarrollar la zona de Atlisco con las flores, ¿no? El cultivo de las flores y se va a exportar. Es decir, ir encontrando las identidades, ¿no? Para poder realmente detonar el desarrollo sin alterar las tradiciones y las culturas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con toda esta idea de la regionalización de Puebla, de ir de alguna manera detonando polos de desarrollo? ¿Se abandonó esta cuestión en los últimos años? Yo creo que la situación es que seguimos con una regionalización administrativa. O sea, no se le ha dado esa particularidad que menciona. Se sigue tratando igual a todas las regiones. Hay un plan de desarrollo estatal, se hace el municipal con base en lo que dice el estatal, con lo que dice el nacional, pero falta esa particularidad que menciona. ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están las debilidades, las oportunidades, ¿no? De cada uno? Porque no puede generalizarse, ¿no? Sino, como menciona, cada municipio sí tiene fortalezas. Por mucho que veamos un municipio lejano en la sierra que nos lleva 4, 5, 6 horas a veces llegar, porque no nada más es todo carretera y autopista, hay algo, por supuesto que hay algo. O sea, ¿en qué se dedica? Que si algunos siembran café, que si algunos siembran hortalizas, que si a lo mejor en zonas áridas podemos decir, no, es que ahí no se hace nada. Claro que también se hace mucho, ¿no? O sea, extracción de algún mineral, etcétera, ¿no? Entonces, falta esa capacidad, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal, hasta el federal, de decir, busquemos algo más, ¿no? O sea, tratamos, nos fijamos en indicadores, en números, pero falta esa parte sensible, esa parte de, digamos, de calidad, ¿no? O sea, lo que no puede ser cuantificable. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Por qué hacen eso, no? Porque muchos creemos de, bueno, es que como hay, a eso se dedican. No, es por algo, ¿no? O sea, también les gusta, o sea, no son campesinos porque no tienen otra alternativa, también lo disfrutan, ¿no? O sea, claro. Y se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito, se vuelve una tradición, ¿no? O sea, uno cuando está en esas zonas puede ver a qué hora se levantan, la rutina que tienen cada día y dice uno, wow, ¿no? O sea, a lo mejor uno no aguantaría esa dinámica porque ellos nacieron a lo mejor en ese contexto, pero todas las zonas tienen algo y es muy rico el visitar diferentes municipios porque siempre ve uno y encuentra uno cosas especiales y falta esa parte cualitativa de detonarla, ¿no? O sea, ¿qué podemos buscar? E insisto, a veces decimos que no, los recursos están etiquetados y no podríamos desarrollarlas, pero hay otras alternativas, ¿no? O sea, si nosotros les encaminamos a decirles, hay proyectos que vienen por recursos internacionales, por fundaciones, etcétera, y puedes bajar ese recurso, como dice, a veces las ONG no llegan a esas zonas, y esas ONG tienen mucho dinero para poder detonar ese tipo de proyectos, ¿no? Y que la gente se vuelva emprendedora, que la gente se vuelva útil, ¿no? Que se sienta útil, porque es útil, pero que se sienta, porque a veces ella misma a veces pierde ese ánimo, ¿no? O sea, los niños encauzarlos en otra situación, a los jóvenes, o sea, que realmente hay alternativas y no nada más a lo que están en esa dinámica de todos los días, Claro. ¿no? Ahora, muchas veces estas intervenciones gubernamentales pues cambian también las dinámicas de las comunidades, ¿no? Es decir, ahora eres pueblo mágico, ¿no? O ahora te vas a dedicar al turismo, o como dices, ahora va a haber un ensamblador automotriz y entonces dejemos todo y dediquémonos a esto. Y esa alteración, ¿no? de la vida comunitaria que pues prácticamente redimensiona, ¿no? La manera como se generan las relaciones sociales y económicas en esa zona, y hasta qué punto verdaderamente detonan desarrollo, ¿no? Es decir, yo no sé si los pueblos mágicos realmente estén cambiando la vida de las comunidades o simplemente haya sido una cuestión adicional, ¿no? No sé, Margarita, ¿qué piensas sobre eso? Regresando un poco a la diferenciación de entender cómo las comunidades o los municipios tienen que entender el desarrollo. En este sentido, me parece que me regreso un poco a lo que también dice Raúl Olmedo. El desarrollo tiene que estar detonado desde abajo, recuperar este espacio que efectivamente es una
de interacción entre la ciudadanía y el gobierno. En el caso de los pueblos mágicos tienen una serie de requisitos que deben de cumplir y un punto fundamental es la organización comunitaria. Más allá de su entorno urbano que también para eso les dan recursos para que embellezcan sus calles, una parte fundamental es la organización comunitaria y una parte importante es la identidad, la cultura y sus tradiciones. Si uno como especialista determina que efectivamente no le puedes quitar esa forma a los gobiernos locales, sino a partir de lo que tienen, cómo aprovechar su forma de organización para crear economías locales, para crear formas de intercambio entre ellos, para crear desarrollo y bienestar social. Y en ese sentido me parece que el caso de los pueblos mágicos sí recuperaron un poco del entorno urbano y del embellecimiento de los pueblos. En el caso de Puebla tiene más de 4 municipios que están denominados como pueblos mágicos, pero me parece que no solamente son las zonas urbanas o las primeras calles de la ciudad, tiene que detonar hacia las orillas de la periferia para que efectivamente podamos entender que viene un desarrollo integral. Perfecto. Perdón que te interrumpa, vamos a nuestro tercer bloque, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando del desarrollo municipal y bueno, nuestras especialistas nos han dado un panorama, digamos que en el que nos manifiesta el gran reto de la agenda de gobierno respecto al trabajo de las diferentes regiones y de los municipios del Estado, pero digamos para dar también otra manifestación. Puebla sigue siendo un estado con un enorme potencial, tanto en términos agrícolas como en términos comerciales, incluso en la producción industrial. ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no?, de que puede tener Puebla para el próximo gobierno para poder detonar estos polos de desarrollo, estas posibilidades e ir avanzando en la reducción de las inequidades y la falta de oportunidades? Yo creo que hay una situación que está prevaleciendo y tenemos un sector primario muy abandonado, ¿no? O sea, sí se le destina recursos, pero no vemos que detone. O sea, algo que ha tomado, y lo vemos saliendo de aquí en cualquier lado, el tercer sector, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, tenemos mucho consumo, pero no producimos, ¿no? O sea, falta incentivar esa parte, o sea, falta capacitar, falta que llegue el recurso, ¿no? O sea, se hacen esos programas, baja el recurso, se destina a lo mejor al sector agropecuario, se les entrega, pero no hay una evaluación, ¿no? ¿Dónde está ese recurso? ¿Qué se hizo con ese recurso? ¿Quién los capacitó? A mí me tocó en un proyecto, recién yo había egresado de la licenciatura, y uno va a las organizaciones campesinas y ellas solicitan recursos para borreguitos y te dan para cochinitos, ¿no? No puede ser, o sea, la identidad no puede perderse, ¿no? O sea, ellos se dedican a algo, hay que fortalecer esa parte a la que ellos están, digamos, en contacto, a lo que están acostumbrados. No podemos así como que romper de repente y decirles, no, te voy a dar para esto nada más. ¿Qué pasa? Se reparten el dinero y ya no sucede nada, ¿no? O sea, nos repartimos a los puerquitos y ahí queda. Y no, o sea, es esa parte que se ha limitado, no se les capacita. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí saben, pues, cuidarlos, etcétera, pero administrativamente, ¿dónde está? Claro. ¿No? O sea, nosotros estamos, a lo mejor en este contexto, pues tenemos un administrador, un contador, ¿no? A una empresa chiquita, hasta una tiendita puede haber, pero en esas situaciones, en esos lugares, no existe, ¿no? Claro. Entonces, hay que fortalecer esa capacitación,
hay gente muy inteligente, muy capaz, pero falta nada más decirle, así se hace, ¿no? O sea, organizarla no necesitamos porque ellos ya están organizados. O sea, esas son una gran fortaleza que ellos tienen. Solamente es capacitar y dar un seguimiento de qué se hizo con ese recurso, a dónde llega y ahora, ¿y qué dio? ¿No? O sea, porque no solamente incrementó a lo mejor el ingreso de la familia, no, algo más seguramente hizo, ¿no? O sea, en términos cualitativos, ¿qué pasó? ¿No? Claro, sí, Margarita. Quiero retomar una teoría de Serge Latoche que habla del descrecimiento del desarrollo, del crecimiento económico. El descrecimiento no ha entendido de que ya no trabajemos o no produzcamos, sino a ver cómo las comunidades están. Y en este sentido me parece que hay un gran reto para la próxima administración. Si 4 años, 8 meses no fue suficiente para demostrar que se tenía que hacer algo en los gobiernos locales y que se les pueda criticar de incapaces, de que no hay una visión mucho más amplia, me parece que hay temas muy urgentes que deben de atender. Un tema urgente es cómo incentivar la participación ciudadana para incidir en toma de decisiones y incidir en política pública. Un punto fundamental es la transparencia y rendición de cuentas, que es otro punto muy importante para el combate a la corrupción, y creo que esto nos va a dar pie a los grandes temas de la agenda, que no lo digo yo, lo dicen especialistas, ya comentado, en donde se tiene que hacer una homologación de la legislación local. Tiene que hablarse de las finanzas locales, tiene que hablarse de la construcción de ciudadanía, por supuesto, esto enfocado a 3 puntos importantes, que son los derechos, democracia y ciudadanía. Por otro lado, se tiene que hablar sobre el Estado de Derecho, precisamente, desde el ámbito local, el género y la diversidad, que son estos grandes temas de la agenda, y otro punto fundamental y no menos importante, que es el desarrollo social incluyente. Si en estos aspectos que me parece, y hablar del desarrollo regional equilibrado, estos son los temas de la agenda ampliada que debe de retomar el gobierno. Y otro punto que no se ha tocado, pero me parece que otro, es la voluntad política y el compromiso que puedan tener los gobiernos locales. Si esto, aunado a una transparencia en el uso de los recursos, en entender que hay una parte fundamental en donde hay un sinfín de problemas públicos que están dentro de sus localidades, pero que ellos determinan cuáles son prioritarios para que suban. Podemos hablar de una agenda sistemática, que es la agenda donde hay más de cientos de problemas públicos, pero cuando suben a una agenda de gobierno, que el gobierno los considera prioritarios, urgentes para resolver, estaríamos hablando de esta agenda de gobierno que la tiene que atender el gobierno local y que es necesaria ya, y que creo que la academia tenemos que abrir diplomados, cursos de capacitación continua para poder decir, no tanto de tener nosotros los estudios y de decir, estas son alternativas de desarrollo que puedan impulsarse dentro de los gobiernos locales, atendiendo estas agendas o estos temas de la agenda que deberían de ser fundamentales. Y me parece que ese es el punto nodal en cómo incentivar participación, la transparencia y el combate a la corrupción, no el desvío de recursos, y me parece que ese es el punto en donde los gobiernos locales tienen que entender qué es lo que tienen. Me parece que lo que dices es fundamental. Primero, el diagnóstico, ¿no? Es decir, me parece que uno de los aspectos que nuestros gobiernos, y no solamente Puebla, sino en general, ¿no? Incluso no solamente en México, incluso a nivel latinoamericano, es que actúan sin diagnóstico, ¿no? O sea, con base en la experiencia, con base en la intuición, con base en los intereses políticos del entorno, pero nunca a partir de entornos reales, ¿no? De identificación, en los cuales la academia puede jugar un papel fundamental, ¿no? Segundo, en la estructuración de las políticas públicas, ¿no? que se traduzcan en legislaciones, que se traduzcan en programas de gobierno. Y tercero, la parte de la capacitación, ¿no? Es decir, capacitar a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales para implementar estas políticas públicas y, como bien dicen, para evaluar, ¿no? Es decir, ¿qué tan importante es el papel que podemos jugar las universidades en este proceso, ¿no? Más que en estas acciones, en este proceso? Yo creo que es muy importante y se ha alejado un poco, ¿no? O sea, hemos perdido ese vínculo con la sociedad. Hacemos muchos proyectos a veces, pero pocos vamos a las comunidades, ¿no? O sea, lo hacemos, ¿por qué? Porque la dinámica en la que estamos ya englobados es hacer mucho, pero rápido, ¿no? Entonces,
el ir a una comunidad se lleva mucho tiempo, muchos recursos, algunos todos lo hacemos, pero otros ya no. Entonces, se ha perdido ese vínculo con la sociedad. En los programas, por ejemplo, de servicio social, de prácticas profesionales, ¿no? Hay un sinfín de alumnos que se quedan en la misma facultad a hacer el servicio social y la práctica profesional. No salen, ¿no? Y entonces ese vínculo es muy importante y lo tenemos que fortalecer en la vida académica. En el contacto con el profesor, no porque llegue y le acomode sus libros, no, sino vamos, o sea, acompáñame y va a hacer lo que es la investigación, ¿no? O sea, la investigación no es ya, aquí está en un documento, no, es todo un trabajo que empieza desde una base de datos, desde ir y platicar con la gente. No necesita uno solamente ser sociólogo o antropólogo para realizarlo, no. En todas las formaciones se puede realizar todavía ese contacto, ¿no? O sea, porque estamos despersonalizándonos hasta en la academia, ¿no? Entre grupos de trabajo, etcétera, y hay que fortalecer esa vida académica. Es muy importante ese vínculo social, el ver que conocer a estos números, hay mucho atrás de ellos, muchísimo. Así es. Y no nada mejor que estar cerca. Claro. Pues se nos ha acabado el tiempo, creo que hay tema todavía para nuevos programas, ¿no? Les agradezco mucho, Rosalinda, Margarita, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a usted por sintonizarnos en un programa más de la serie En Contexto.